Yo quisiera llegar un día en el que no haga falta que yo me tenga que presentar ni a la empresa que represento, pero para eso todavía falta un buen tramo. Entonces, comienzo presentándome y agradeciéndoles el tiempo que nos van a regalar hoy para escucharnos. Yo me llamo Nazaret Black, y represento una empresa mexicana que se llama Sacua, y ahí hacemos vehículos eléctricos mexicanos. Aquí tengo a mis compañeros. ¿Por qué no se presentan brevemente para que nos conozcan? Creo que tienen muy buena experiencia y entonces ya comenzamos con este panel donde vamos a tratar diversos temas para buscar integrarlos y platicar acerca de cómo es la forma más viable en que México pueda convertirse en un hub de electromovilidad. Gracias, Nazaret. Muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y otra vez poder participar en este evento. Mi nombre es Roberto Talavera, yo soy director de electromovilidad en Grupo LDR, que somos los importadores y comercializadores de marcas como Fotón, como Yetur y como Catl aquí en México. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Jerónimo Martínez, yo soy el CEO y fundador de S2G Energy. S2G Energy es una empresa de tecnología mexicana enfocada en electromovilidad y el control de infraestructura de carga. Buenas tardes, mi nombre es Felipe Gallego, soy director de operaciones de Megaflux. Megaflux es la primera empresa en México que desarrolla sistemas de electrificación para buses y camiones y ofrecemos un producto también que se llama Everhaul, que es convertir buses y camiones de diésel a eléctrico. Muy bien, me da mucho gusto saludarlos y compartir con ustedes hoy. A ver, el tema o la idea de este panel, que más bien creo que vamos a hacer un pequeño espacio de diálogo para compartir opiniones y visiones, es que estamos hablando de cómo convertir o cómo podemos lograr la ascensión de México para convertirse en un hub de electromovilidad. Para eso estuvimos platicando sobre distintos temas de cómo podemos lograr esto. Entonces, hablando de N cantidad de cosas, creo que lo muy importante es comenzar buscando dar una definición lo más acertada posible con que a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un hub de electromovilidad, porque unos traeremos una idea en mente, otros traemos otra. Entonces es, comenzando por ahí, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un hub de electromovilidad a nivel país? O sea, ¿a qué nos referimos con eso? Y luego después pensando en qué pilares tendría, agregar también el tema fronterizo, hasta dónde llegamos, traspasamos un poco, cómo colaboramos, cómo nos integramos en gran parte con Estados Unidos para que este hub pueda tener determinada interdependencia también con lo que se está haciendo allá. Y luego agregamos por ahí el ya famoso tema de infraestructura de recarga, que creo que hemos escuchado mucho, pero mis compañeros tienen una visión bastante interesante. También la idea es hablar un poco acerca de las tecnologías, de las nuevas tecnologías de las empresas, cómo se están probando, qué se está haciendo, recomendaciones de última milla, procesos de mitigación para vehículos de carga, recomendaciones de e-commerce, porque no solo se trata de hablar de qué hacer, todo lo que hagamos tiene que venderse, entonces es bastante importante hablar de temas de e-commerce e integrarlo a las conversaciones. Y luego hay un tema que a mí me va a gustar muchísimo, que por ahí específicamente Roberto trae buenas opiniones al representar una empresa que es de origen chino y luego dice, bueno, pero ¿cómo le hacemos con el tema de China en México, que últimamente está haciendo muchísimo ruido? Entonces es cómo lo abordamos. Y me gustó mucho algo que estuvimos platicando y ya nos platicarás un poco. Entonces, ¿por qué no empezamos este espacio de diálogo tratando de dar su visión? ¿Qué piensan cuando se habla de un hub de electromovilidad a nivel país? O sea, no en un nivel ecosistema empresarial, sino a nivel país. ¿Quién quiere comenzar? Siéntanse libres. Sí, gracias, Nazaret. Bueno, en mi particular opinión, bueno, el hecho de hablar de un hub, como bien lo mencionas, para mí sí tiene que ver obviamente con un ecosistema donde todos formamos parte de, ¿no? Obviamente desde la tecnología, de los vehículos,
del tema de la infraestructura, del tema de cargadores, pero también muy importante pues, el tema del gobierno, ¿no? El tema del apoyo, eso es muy, muy importante, normas, regulaciones, todo lo que realmente pueda facilitar de alguna manera pues, la implementación de una adecuada electromovilidad. Pero también hay una parte crítica, pues es la parte también de los usuarios, ¿no? Ya lo mencionaban en paneles anteriores y no es por pero es el tema de que si las tecnologías no se prueban, si solamente estamos con lo que escuchamos, con mitos, con lo que se dice, pues realmente muchas empresas nos vamos a quedar sin realmente dar ese paso de utilizar los vehículos o dar ese paso a la electromovilidad. Entonces, para mí eso es un hub, ¿no? Es completamente todo el ecosistema, los que proveemos, los que operan y pues también todos los beneficios que pues, vamos a obtener en general. Ok, y cuando hablamos de esto que tú mencionas, ¿cuáles serían los pilares? ¿Quiénes tienen que estar participando en este hub? Ya sabemos que el gobierno es bastante importante, ya sabemos que academia es muy importante, a los usuarios casi nunca los subimos a las mesas de conversación. Hay muchísimos eventos, todos enfocados en temas de B2B, pero a los usuarios no los estamos subiendo a esto para escucharles atentamente. Entonces, si pensamos y definimos bien quiénes son todos los actores que tenemos que estar para que podamos lograr una buena integración, ¿quién pensarías, Jerónimo? Bueno, yo creo que tú lo has mencionado, los principales. Sin embargo, para conectar con los actores, yo hablaría de los casos de uso que hacen que México pueda ser un hub de electromovilidad. Y tendríamos que hablar de que en todos los casos de uso en donde un vehículo eléctrico sea más costo efectivo que uno de combustión interna, debería haber un cambio. El primer ejemplo, y muy evidente, el transporte público, ¿no? El otro ejemplo, y muy evidente, es el acarreo entre la frontera y desde y hacia los puertos mexicanos que mueven miles de contenedores por semana. Evidentemente, la distribución de última milla. La empresa de consumo masivo que menos vehículos de distribución de última milla tiene en México tiene alrededor de 10,000 y la que más tiene 25,000. Estamos hablando de una intensidad de distribución de última milla completamente electrificable de una manera mucho más costo efectiva que su equivalente diésel. Estamos hablando también de lo que tiene que ser la movilidad en las ciudades, ¿no? El uso particular del vehículo eléctrico en formatos que ya existen en todo el mundo y que algunos son fabricados también en México, en formatos útiles para las ciudades y costo efectivos también para el consumidor. Entonces, ser un hub trata de ver todo el abanico donde el vehículo o la electrificación es efectiva y entonces los actores evidentemente, si tú me preguntas a mí, para mí el sector privado es el más importante. Porque con este tamaño de flotas de distribución de última milla, tanto en consumo masivo como en e-commerce, la decisión que yo tome hoy de reemplazar un vehículo por uno de combustión interna me está dejando 12 años más con la utilización de ese activo. Entonces, para mí hay un elemento, evidentemente cuando vemos en transporte público tenemos una implicación similar, ¿no? El no tener una referencia. Aquí doy dos ejemplos, el puerto de Los Ángeles, el puerto de Long Beach, van a ser 100% eléctricos en todo el acarreo adentro y fuera del puerto a través de vehículos clase 8, obviamente con rutas de distribución, rutas que son cortas, en el 2035. Ese tipo de iniciativas definitivamente vienen del gobierno, pero también vienen del sector privado, que se tiene que alinear a que esto funcione. Entonces, la visión de que nos convirtamos en un hub de electromovilidad tiene que ver con la aplicación en múltiples ejes y con múltiples actores tomando decisiones hoy. Ok. Y Felipe, con esto que aporta Jerónimo, ¿tú qué crees qué aportación nos puedes dar tú para completar una visión común acerca de un hub de electromovilidad? Gracias. Bueno, pues nuestro mensaje siempre ha sido: hay que aprovechar esta transformación que se está dando, que es yo creo la transformación más grande que ha tenido la industria automotriz desde la creación de la línea de producción de Ford hace más de 100 años. ¿Por qué no aprovechar esta transformación para que México se convierta en un líder regional?
Y desde nuestro lado como empresa que crea tecnología, nos enfocamos mucho en cadena de suministro, porque hace un rato teníamos una conversación que es todo lo que es logística en vehículos eléctricos le agrega grados de complejidad adicionales, ¿no? Mover vehículos eléctricos es costoso, es peligroso, ¿ya? Entonces, ¿por qué no integrar nacionalmente la cadena de suministro? Y es lo que están haciendo muchos de los países. Las baterías, traerlas desde China es costoso, ¿por qué no las hacemos en México? Entonces, si miramos componentes, ya se han identificado componentes del tren motriz que desafortunadamente en México todavía no existe fabricación. Vamos a poner el primer ejemplo, semiconductores y sistemas de electrónica de potencia. La producción nacional es relativamente baja y aprovechando ahorita que Arizona está haciendo la inversión más grande en la historia para convertirse en el Taiwán de este hemisferio, hay una oportunidad muy importante de que, por ejemplo, Sonora se convierta en un hub de creación de sistemas de electrónica de potencia en la región, porque tienes acceso a los chips, tienes las minas de cobre más grandes del país y puedes generar una industria. También baterías, obviamente el gobierno federal está invirtiendo en generar una cadena de valor alrededor del litio mexicano. Todavía falta mucho tiempo porque tenemos litio en arcillas, que es más difícil de extraer, el costo es mayor, entonces, pero eso no significa que no podamos hacerlas, ¿no? Porque tenemos cobre, grafito, aluminio, fosfato de hierro, etcétera. Entonces es simplemente crear esa cadena. Y hay algo que es muy importante, es que también hay que cambiar un poco cómo vemos el desafío logístico de vehículos eléctricos, porque nosotros que, por ejemplo, importamos baterías de China, las baterías muchas veces las ven con el mismo riesgo que algo que es corrosivo o explosivo, ¿no? Y eso genera gastos adicionales, incertidumbres, que al final nos impacta a nosotros. Entonces, Hub es producción nacional en componentes claves del tren motriz, obviamente que el gobierno impulse digamos que esta industria como cliente, transporte público, si cambiamos 2.000 a 3.000 buses, estamos hablando de que un impacto muy grande en la industria automotriz, simplemente poniendo buses, sin contar lo que hablabas de última milla, ¿no? Porque si transformas el 10% de la flota última milla, yo creo que 6 años no es suficiente simplemente para lograr ese cambio tan pequeño. Entonces, pienso que hay muchas cosas, pero México tiene la oportunidad de convertirse en un hub de la región. Ok, yo creo que ustedes están presentes en muchos eventos, a ver si han visto algo parecido a lo que voy a mencionar. Nosotros nos encontramos mucho en todos los eventos, a veces nos toca estar al frente, en otros nos toca estar de aquel lado apoyándonos. Cuando hablamos de vamos a hacer esto como país y cómo convertimos a México en un hub de electromovilidad. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es, como dije, tener una visión, de qué es este hub de electromovilidad, qué es, qué pilares tiene que tener. Y luego, ¿a quién le toca la responsabilidad de poder implementar esta visión? ¿Y a quién le toca la responsabilidad de darle continuidad? Porque algo que pasa en nuestro país es que cada 6 años nos reseteamos en determinadas áreas y hay que comenzar cada 6 años una y otra vez. En temas de electromovilidad, quien tenga aquí ya años en esto, yo tengo ya casi 10 años trabajando en este rubro, o tengo 20 años en la industria, no solo observándola, sino viviéndola. Me doy cuenta que cuando empecé con el tema de electromovilidad, he estado en 3 administraciones distintas. Poco antes de Peña Nieto, lo último, luego Peña Nieto y luego la administración actual. Voy para entrar a la 4ª administración trabajando en temas de electromovilidad. Y lo que ha pasado es que cuando nos llaman a estas mesas de expertos para crear las hojas de ruta para la electromovilidad y para electrificar el transporte, cada administración ha desechado el trabajo que hemos hecho en la administración anterior y tenemos que volver a empezar el mismo trabajo para llegar a las mismas conclusiones y que pueda ir firmado por la administración actual. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque ahorita Renato en el panel anterior hablaba de que cuando tú no haces algo hoy,
que es tan importante hacer, en automático uno entra en un rezago. Y este rezago quién sabe cuántos años nos mete adicional en estos avances tan importantes que tenemos que lograr. Ahorita menciona Jerónimo algo importantísimo. Cada que no hacemos nuestro trabajo para lograr que alguien se convenza y adquiera una unidad eléctrica y entonces adquiere una de combustión interna, nos mete en un rezago de tantos años. A nivel nacional, ¿cuánto más seguimos nosotros postergando este avance? Y otra vez, ¿a quién le toca que esto no suceda? Entonces, en la visión que ustedes tienen, y esto guárdenlo para que puedan compartirnos sus opiniones al final, ¿a quién le corresponde realmente que podamos unificar esta visión para que todos trabajemos con la misma visión? Luego, ¿a quién le toca la responsabilidad de implementar esta visión, estos trabajos? ¿Y a quién le achacamos la responsabilidad de que se haga cargo de la continuidad? Para que no se nos pierda en el camino y otra vez estemos acá en conversaciones, en las mismas conversaciones pasada esta administración y cuando comience la otra. ¿Ahí qué opinan? Mira, honestamente, si me preguntas quién es el responsable de estos puntos, te diría, la verdad no lo sé. Yo lo que particularmente opino es, creo que cada quien debería de hacer lo suyo desde su trinchera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá como un OEM que somos nosotros como Fotón, pues viene el desarrollo de este tipo de tecnologías desde hace más de 20 años. Obviamente el tema de ponerlo a disposición, poderlo hacer real, el uso de los vehículos, poder también, por ejemplo, meter la mejor tecnología o la más avanzada tecnología, arriesgarse a hacer las cosas, que luego es lo que hace falta, ¿no? Muchas veces el tema que no hay la inversión, ¿quién va a empezar primero, no? Si no hay vehículos, o no hay cargadores, o no hay infraestructura. Por ejemplo, ahorita el primer autobús de hidrógeno que en su momento les platicaré, pues es echarse ahí, dar ese primer paso, ¿no? Dar aventarse, como quien dice, al ruedo, y pues tenemos que en el camino sacar adelante los proyectos. Creo que esa es la parte que como planta o como marca nos puede corresponder, y pues obviamente seguir trabajando pues con las administraciones que vengan, ¿no? Ni modo, si nos toca volver a empezar, que sí es tedioso, pero pues alguien tiene que hacerlo y seguimos seguirlo teniendo que hacer, ¿no? Felipe, Jerónimo. Ok, es una pregunta difícil. A nivel empresa, depende de la empresa, porque la electrificación hoy en día es una decisión, es un compromiso. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque hay empresas, Bimbo, por ejemplo, que varios aquí conocemos el caso de negocio, lleva electrificando casi 10 años. Cuando no había nada, ellos hicieron sus propios carros y encontraron la manera, a veces tuvieron problemas, pero al final lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque saben que hay beneficio, porque al final eso se devuelve. Desafortunadamente, por cuestiones de desconocimiento, muchas empresas intentaron electrificar, se chocaron con una realidad difícil y ahorita están como organizándose mejor. Entonces, a nivel empresa es la empresa, es tomar la decisión de empezar a hacerlo. Haz una prueba piloto, la prueba piloto te va a enseñar muchas cosas, pero lo vas a poder hacer. A nivel gobierno, mira, en todos los gobiernos alguien tiene que tener una visión, ¿de acuerdo? La presidencia anterior, su visión era distinta. Nosotros creemos que la visión que viene va muy enfocada a electromovilidad, porque si ustedes ven en el programa de Claudia, ahí dentro de sus 10 pilares de su gobierno, 2 están relacionados con electromovilidad, que uno que es automotriz y electromovilidad y semiconductores. Y vimos en la Ciudad de México que ella hizo el esfuerzo de electrificar cuando antes no querían. Entonces yo pienso que si ella toma la decisión de hacerlo, todos van a seguir. Porque al final, en transporte público, los proyectos de electrificación dependen sí o sí del apoyo de la Secretaría de Hacienda para financiarlos. Y si el gobierno federal quiere ayudar, aquí siempre van a encontrar la manera de hacerlo. Y en temas de política pública, pienso que hay gente en los gobiernos, dentro de las secretarías, que quieren seguir trabajando
y manejan la frustración que tú dices. Sé exactamente lo que hablabas de, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Electromovilidad, que lleva casi 7 años tratando de ser publicada, pero siempre va a haber gente que empieza este gobierno y al otro día ya están empezando, porque sigue su voluntad y al final se necesita eso, que dentro del gobierno exista gente que siga queriendo empujar eso, porque al final saben que hay un beneficio. Totalmente, y creo que desde la trinchera, hay definitivamente todo lo que venimos haciendo durante muchos años como ecosistema, lo tenemos que seguir haciendo y es nuestra tarea, ¿no? Y aunque no las borren, tenemos que volver a hacerla. Desde la trinchera, si me preguntas como empresa de tecnología, que podemos ver unidades de esta marca, de esta marca, de esta marca, pero también infraestructura de carga de la marca A, B o C, con la cual también colaboramos. Para nosotros, la misión es hacer el caso de negocio que es positivo, ridículamente positivo para el cliente. Cuando el cliente y cuando se dan esos pasos hacia la electrificación de una flotilla, ahorita hablo de una flotilla específicamente, todos ven el caso de negocio, evidentemente el costo del vehículo versus su par de combustión interna típicamente es mayor, ahí no tenemos mucho que hacer, pero la decisión se toma por el costo total de operación en la vida útil del vehículo. Con tecnología nosotros podemos hacer que ese cálculo sea ridículamente mejor. Y la forma más fácil de explicarlo, y esto es la forma como, por ejemplo, Grupo Bimbo lo hace y muchas otras empresas que están electrificando, en donde sus rutas son diurnas y los vehículos pasan la noche en los centros de distribución o en los centros de fulfillment, es que tenemos la capacidad de, en vez de cargar el diésel, en este caso los electrones, a 25 pesos el litro, lo podemos hacer a 15 pesos el litro con tecnología, haciendo uso de los usos horarios de la red eléctrica, más tecnologías que se han compartido aquí, como almacenamiento, etcétera, de una manera automática, de una manera transparente, sin que nadie tenga que mover el vehículo en la madrugada, por decirlo de alguna manera, a poner diésel a 15 pesos porque esa hora está más barato. Entonces, cuando el caso de negocio se hace con los costos típicos de energía y le bajas el 40%, el caso de negocio es ridículamente positivo. Es más, los negocios empiezan a darse cuenta del hecho de no reemplazar el vehículo por uno eléctrico, definitivamente es pérdida de competitividad directo, ¿no? Entonces, con tecnología y desde nuestra trinchera, lo que tenemos es que suavizar el proceso de adopción, pero demostrar el valor y cómo con innovación ese valor se puede seguir extrayendo a lo largo del tiempo y que no es quizás una foto fija de 25 pesos el diésel o lo que el mercado vaya a decir que sea. Podemos hacer, como se dice, hedging del uso de energía y de cómo cargamos inteligentemente esos vehículos en cualquier condición. Me encantó eso de ridículamente positivo. Desde ahorita digo que me lo voy a robar para próximas aportaciones. Lo digo públicamente para que no se sorprendan. A ver, si nos imaginamos, y ya dijimos, a ver, un hub como país tiene estas características y le dotamos de algunos pilares y decimos, ¿sabes qué? Tiene que ser estos pilares específicamente para que prospere, estos son los actores, pero también otros pilares importantes que creo que tienen que considerarse sí o sí en todo lo que hagamos y que mucho tiene que ver con lo de los compañeros, los colegas del panel anterior que hablaban de descarbonización. ¿Cómo le hacemos para que esta visión de un hub de electromovilidad nacional comencemos con la menor cantidad de emisiones? O sea, que estemos pensando en que sea sostenible, en que sea que esté dotado de economía circular en todo sentido. Creo que para que eso se pueda lograr, en lo personal creo, cuando hablo de esto, de tener una visión integral, es que luego también hay que hacer los esfuerzos integrales y bien dirigidos, porque hoy, ¿qué pasa en México? Como la industria automotriz es tan próspera, hoy todos los estados, o ya hay muchos estados pronunciándose y todos quieren ser el hub de electromovilidad del país. Pero todos no pueden ser el hub de electromovilidad del país. Todos quieren ser el número uno. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente ponernos de acuerdo para buscar tener un país número uno y luego tal vez estos esfuerzos hacerlos
estratégicos y bien dirigidos para decir, este estado, ¿qué tiene de beneficio? Esto es lo que hay que explotar y el tema de energía de generación de energía se va para acá. El tema de tecnología, tenemos más posibilidades acá. Entonces, ¿cómo organizarían ustedes este esfuerzo para que México pudiera prosperar así como un hub de electromovilidad nacional? Desde mi punto de vista, algo que puede ayudar mucho a desarrollar a México como un hub de electromovilidad es lo que platicábamos, ¿no?, antes del panel, el tema de la colaboración. Creo que eso es algo crítico, el aprovechar lo bueno de cada, pues, llamémosle, de cada tecnología, de cada país. ¿A qué me refiero? Pues ahorita sabemos que China pues, es prácticamente líder en el tema de las baterías, pero China no es el líder en el tema de litio. ¿En qué lugar está China aproximadamente en residuos de litio? ¿Alguien sabe, más o menos? Muy buena pregunta. Está como en el 5.º lugar. O sea, hay países antes como Argentina, Chile, exactamente, Australia principalmente. O sea, hay países que tienen todavía mucho mayor capacidad de litio, más sin embargo China es el que lo ha sabido aprovechar. Y pues bueno, pues ahora estamos viendo los resultados, ¿no? De alguna manera ellos vienen desarrollando esto desde hace 15, 20 años. Y nosotros pues, apenas estamos empezando, ¿no? De alguna manera. Tú llevas 10 años metido en esto, pero pues muchas empresas apenas están 3, 2 años en este tema. Y a lo que voy es que debemos de aprovechar. Está China con la tecnología, está aquí en México, ¿cuántas empresas están llegando? Pues, como les comenté, la empresa en la que estamos es una empresa china, pero creo que debemos de aprovechar el conocimiento que sí pueden compartir. Me queda claro que no van a compartir muchas cosas, pero como mexicanos creo que debemos de buscar la manera y encontrar lo bueno de estas tecnologías. También platicábamos, México para mí es uno de los países con mejor calidad en mano de obra, de los mejores a nivel mundial. Entonces, si aprovechamos lo que puede llegar de China ahorita, la experiencia que ya tenemos como país de manufactura automotriz y obviamente todas las empresas que ya están aquí desde hace 50, 60 años, creo que podemos hacer una muy buena combinación tecnológica para desarrollar a México como pues, uno de los líderes en el tema de manufactura automotriz, pues, en todo lo que sería pues, Centroamérica, Latinoamérica. Yo te diría que tenemos una gran ventaja con respecto al desarrollo de otros mercados, y es que podemos ver en el futuro, y no podemos ver en el futuro nada más en 5 años, podemos ver 3 y podemos ver 2 años. China tiene 5.7 millones de puntos de carga, lo cual es el pilar fundamental para el desarrollo de la electromovilidad en cualquiera de los ejes que estemos hablando. Europa, que para ir a Europa hoy en día ya se siente hasta silencioso algunas ciudades de la cantidad de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, tiene 2.7 millones de puntos de carga. 5.7, el futuro, 5 años, 2.7 millones de carga, puntos de carga. Estados Unidos, que creemos que está full electrificado, la economía más grande del mundo, 200.000 puntos de carga. México, ¿alguien sabe cuántos puntos de carga hay en México? No, entre privado y público, 40.000. ¿Sí? Porque 3.500 serían los públicos full public, ¿no? 40.000. Entonces, hoy México tiene la ventaja de ver cómo se han desarrollado estos mercados y qué tecnología elegir, cómo desarrollar hubs de carga públicos asociados a generación de energías renovables, porque la red no va a soportar. No podemos tampoco decir que esto es una forma mágica de poner cargadores y la electricidad está ahí. Hay un componente de aguas arriba de cómo vamos a suplir esta energía. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el ejemplo que puede tomar México? La verdad, todos y ninguno, pero tiene cómo analizarlos, tiene cómo tomar lo mejor que se ha hecho en el transporte público en estos países para incentivar el uso del vehículo compacto eléctrico en estos países. Inclusive, como ahora no estamos hablando de baterías de litio, sino de baterías de sodio en vehículos de menos de 150 kilómetros de rango, pero con precios muy, muy accesibles para los centennials, ¿no? Para la generación Z y para todo el mundo. Entonces,
¿Cuáles son los ejemplos o cuáles son las iniciativas? Creo que no las puedo nombrar una por una, pero los ejemplos están ahí. Lo que les acabo de decir del puerto de Los Ángeles es una copia de lo que está pasando en los puertos de Europa, en donde todos los acarreos dentro, hacia y afuera del puerto, que son miles de contenedores, tiene que ser electrificado, ¿no? Entonces, quizás otro dato que tiene que ver con la forma de hacerlo. Creer que nosotros vamos a tener una preponderancia en el mercado en cualquiera de las industrias donde estamos, creo que es una forma miope de verlo. Si yo veo solamente mi industria, que se llama CPOs o Charge Point Operators, en Europa solamente hay 3.500 diferentes Charge Point Operators para operar esos 2 millones de puntos de carga. Y todos operan de manera colaborativa como cualquier empresa celular. Si yo estoy suscrito al CPO 1, yo puedo cargar en un cargador del CPO 2 porque hay un roaming entre ellos. Esa interoperabilidad es crítica. Y lo mismo es que yo no voy a ver solamente cargadores de la marca A o solamente vehículos de la marca A, voy a ver una cornucopia de soluciones, ¿no? Entonces, ese es el futuro. Y hacia allá deberíamos estar preparados hoy en cómo trabajar para atacar los quick wins, ¿no?, que tenemos hoy en México, que son varios. Felipe. Bueno, yo lo he dividido en 3 aspectos. Está el tema de capacitación y capital humano. Hoy en día hay que transformar la educación técnica y profesional para que tengamos profesionales que se adapten mejor a esta nueva industria. Nadie sale de una universidad sabiendo hacer baterías, motores y controladores, entre otras cosas. Segundo, ya sabemos que el huevo y la gallina, el huevo es primero. Si quieres impulsar la electromovilidad, tienes que generar infraestructura. En Estados Unidos el DOE, el Departamento de Energía, publicó un estudio y observaba que, por ejemplo, más de la mitad de la población está a menos de 2 millas de un cargador. Y entre más cerca estabas de un cargador, mayor probabilidad había de que o tuvieras un eléctrico o fueras a comprar un eléctrico, porque sabes que en la esquina puedes cargar. Entonces hay que generar a punta de inversiones, que es costoso, pero hay que hacerlo. Hay que generar esa confianza de que puedo viajar a Guadalajara, puedo ir a tal lado, puedo ir a la esquina y no tengo que hacer fila de 2 horas. Y lo que él decía, roaming. No, es que solo tengo la aplicación. No, con mi aplicación puedo usar cualquiera. ¿Cómo se arreglan? Es una historia distinta, ¿de acuerdo? Y tercero, y esto es un tema más tecnológico, hay que seguir ofreciéndole al mercado soluciones que sean para el mercado. ¿Por qué menciono esto? México, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos grandes ciudades urbanas. Ustedes pensarán, ¿cuánto es la distancia promedio que recorre un vehículo de Bimbo o de Grupo Modelo al día? En última milla, 28 kilómetros, 32 kilómetros. Uno dice, es nada. Oye, es que necesito comprar un camión. Sí, tiene 200 kilómetros de autonomía. No, pues no. No me sirve. Estoy pagando batería además. O sea, ahí es lo que me refiero tecnológico, crear soluciones que se ajusten a la necesidad del mercado. En vez de 200, 100 kilómetros. No, es que es mucho más, de acuerdo, pero acuérdate que esa batería no te va a dar 100, sino 70 kilómetros en el año 10, ¿de acuerdo? Y puedes jugar con esto para no cargar diario, sino cada 2 días. Reduces el costo de tu infraestructura, que es lo que hablaba él. Diseñar la infraestructura para la operación específica te puede ahorrar millones de pesos. Entonces, esos son los 3 temas que nosotros atacamos. Tener la gente que pueda atacar el problema, tener los vehículos que puedan satisfacer la demanda y generar confianza de que puedes tener un vehículo e ir a cualquier lado. En el tema de infra es un tema de dinero y requerimos el apoyo del gobierno porque el problema no es generación, el problema es distribución. El problema no es que puedas jalar la energía, sino que te llegue en el punto. Y tú hablabas de cómo limpiamos eso. Mira, al final México tiene un camino largo. México produce más del doble en emisiones, en kilogramos de CO2 por megawatt generado que Colombia. Acá se generan 460 kilogramos por megawatt, en Colombia es 210 aproximadamente.
pero en Colombia el 70% de la energía es hidroeléctrica. Entonces hay un trabajo grande ahí, viene una inversión grande, anunciaron creo que 20.000 millones de dólares en inversiones en renovables para este sexenio, pero pues el problema todavía falta. Ok. Y si habláramos del pain point más fuerte de la electromovilidad, o sea, uno, ¿cuál dirían? Y dos, si metemos la tecnología como clave o como herramienta, ¿qué tecnología pueden recomendar para aliviar ese punto de dolor dentro de la electromovilidad? Me los agarra en curva, les estoy cambiando las preguntas para que respondan en vivo. Los hicimos prepararse para una cosa y les cambié. Ahí van a demostrar que son expertos. ¿Vieron la cara así de...? No, obviamente, como el tema de, como dices, cada quien tiene un punto de un área de expertise. Y hablando desde un punto de vista como OEM, para mí el punto crítico en la experiencia que he tenido de tratar de colocar vehículos eléctricos con los clientes, les repito, es la adopción, o sea, el que se decidan, el que quieran probarlos. Eso nos ha costado mucho trabajo. Muchas veces es falta de conocimiento, miedos, temores, pero también nos hemos encontrado en cosas interesantes, temas culturales, si lo quieres ver desde algún punto de vista. Por ejemplo, hemos querido probar un vehículo en empresas de carga, llevamos la tecnología, ponemos el cargador, hacemos todo lo necesario para que el vehículo funcione. ¿Y qué pasa? Por alguna razón el operador no lo quiere utilizar. Me da miedo, tengo el famoso rango, ¿no? La ansiedad de rango de que no me va a dar la autonomía, traigo prácticamente ahí no sé cuánta energía que puede explotar. El tema principal, por ejemplo, que nos ha tocado, el robo de combustible. Algo tan sencillo, pero tan importante. No voy a decir el nombre de empresas, ni mucho menos, pero en muchas me he encontrado ese detalle. Un operador dice, a mí me pagan tanta cantidad de dinero, es mi sueldo, pero de lo que vivo, pago casa grande, casa chica, todo lo demás es del robo del combustible. Y cuando le pones un vehículo con una nueva tecnología, eléctrico, híbrido, que sea, pues ¿de dónde va a salir ese dinero extra? Y no nada más me quedo en el tema de operadores, va más arriba. Y esas cosas, créeme que nos está afectando bastante en el tema de que puedan y quieran probar nuevas tecnologías. Entonces, avanzar en este tema de tecnologías, cambiar el chip, que lo prueben el vehículo y vean realmente beneficios, pues es lo que a nuestro punto de vista nos ha costado trabajo. La infraestructura es importante, obviamente, es un tema crítico, pero hay soluciones. O sea, si lo buscamos o queremos hacerlo, encontramos la manera de que funcione. Pero este tema del chip, de la cultura de las empresas mexicanas, nos ha costado trabajo a nosotros. Sí te creo. Una vez, y no es por echar chisme, yo hago muchas cosas y consultoría también dentro del sector, y una vez me tocó en un área de seguros, un transportista, uno de sus operadores, había que asegurarle a la casa grande y 5 casas chicas. ¿De dónde salía? Yo creo que del tema del combustible, porque era un operador de un camión. Entonces, extraordinario, pero sí pasa. Y ¿cuál es la tecnología que tú consideras clave que puede ayudar a aliviar esa parte? Bueno, sin duda alguna es el tema de concientización. Obviamente poner vehículos, obviamente a prueba con los clientes, para que puedan ver los beneficios. Mucho seguimiento, mucha telemetría, estar ahí midiendo cómo se comporta el vehículo, capacitación obviamente a los operadores, capacitación a las empresas. Y de ahí, pues obviamente, creo que es la manera en la que pueden de alguna manera decir, sí, doy ese paso. Y también comentarles, ¿no? O sea, muchas empresas quieren hacer el cambio a la electromovilidad, como lo han mencionado, y piensan que es una inversión muy grande. Pero realmente es decirles, si tienes que cambiar 20 autobuses o 20 camiones en este periodo, pues ahora cambia 2, empieza a probar 2, empieza a probar con 3, y lo que acabas de decir, ¿no? Pues si compran ahorita otra vez un vehículo de combustión, se van a aventar 12, 15 años con esa tecnología. Entonces, poco a poco, pero sí concientizar y que prueben las unidades para nosotros. Creo que hay una buena tecnología, es precisamente las herramientas digitales, generación de contenido estratégico que le llegue al operador y que le llegue a los dueños de las empresas, y luego ponerlo en el mismo lenguaje para
para el contador de la empresa, para el financiero, para el abogado, para que todos entiendan cómo se maneja. Jerónimo, ¿cuál consideras a ti que es el punto que más duele en tu sector y qué tecnología consideras clave para aliviarlo? Sí, el pain point más evidente es la venta aislada de esto, ¿no? Nosotros queremos ofrecer una plataforma de software as a service, ¿no? Que se llama CPMS, Charge Point Management Software, con, digamos, toda la inteligencia que hay ahí en esos datos para un diseño cada vez mejor de la infraestructura de carga y sobre todo de la escalabilidad de esa flota. Pero yo estoy en la mayoría de los casos solo. ¿Por qué? Porque por un lado están vendiendo los vehículos, por otro lado están vendiendo los cargadores, por el otro lado hay un EPCista haciendo la ingeniería eléctrica y por otro lado hay uno buscando la capacidad de la carga en el transformador de CFE para que todo esto funcione. Y ese es el pain point más importante. ¿Se está resolviendo? Sí. Hay empresas que están, digamos, tomando el liderazgo de esto y definitivamente son las empresas que tienen el ticket promedio más alto en esta venta, que son las arrendadoras de vehículos. Las arrendadoras de vehículos están literalmente, las grandes, levantando la barra en decir, yo no estoy arrendando un vehículo, yo estoy arrendando un vehículo con una electrolinera, con un surtidor de combustible, que es el transformador, y con un software que opere todo esto de manera armonizada, ¿no? Que el vehículo se comunique con la infraestructura, le diga cuál es su capacidad de carga, que la infraestructura le diga al software a qué hora ese vehículo sale al día siguiente y que se tome una decisión de cómo cargarlo. Entonces, estas empresas, algunas presentes por acá, están viendo que la venta es integral, pero integral no desde casa. Ellos no pueden ofrecer el 100% del paquete porque no es su core es arrendar el vehículo. Ahora también están metiendo en el arrendamiento la inversión de infraestructura y también el software, pero siempre desde el punto de vista financiero. Pero el que vende el software puede ser una empresa como S2G y el que pone el cargador es el que mejor servicio y precio está poniendo. Entonces, ese es un pain point cuando nos vamos a desarrollar clientes en la parte de flotillas. En este caso estoy hablando, de nuevo, flotillas de última milla, la venta aislada, ¿no? El cliente tiene que escuchar a muchas personas para después hacer su rompecabezas, decir esto hace lo otro y todo esto funciona de esta manera. Entonces, ¿cuál es la tecnología? Yo creo que es una tecnología que conocemos desde Babilonia y se llama colaboración, ¿no? En donde realmente sí hay alguien que tiene que tomar la batuta y típicamente es el que tiene más, como dicen los gringos, skin in the game, ¿no? El ticket más alto, pero que también cuando estemos sentados en la mesa la colaboración sea con los egos afuera. Yo soy el experto en CPMS, tú eres el experto en el tipo de vehículo que aplica para este tipo de cliente, tú eres el experto en esto y vamos a ir como bloque colaborativo, unificado, a decirle al cliente cuál es la solución. Muy bien. De hecho, nosotros tenemos un ecosistema de empresas enfocado en movilidad sostenible y tenemos por ahí desarrollado un servicio así integral para los clientes que incluye todo, vehículos eléctricos, pero también te desarrollamos vehículos eléctricos a medida, todos los complementos que se necesitan para ese vehículo, el desarrollo de la infraestructura de recarga, pero incluso culminando, volviéndola flexible, porque como tenemos una empresa hermana de estacionamientos, ahí podemos desarrollar un CEDIS flexible para que los vehículos no tengan que estar yendo y viniendo todos los días al mismo centro de distribución, sino lo hacemos a medida de la empresa y ahí mismo incluimos hasta la pernocta y la limpieza del vehículo día tras día para que el operador lo deje, lo recibimos, lo lavamos, lo ponemos a cargar y lo cuidamos durante la noche. Entonces ya, y todo eso viene integrado en una tarifa. Entonces, ¿qué es lo que se llama movilidad como servicio? Entonces ya nos compran todo el paquete. Felipe, tu punto, ¿qué es lo que más te duele? Yo ya lo sé porque todo el tiempo estamos comentándolo, pero ¿qué es lo que más te duele en tu sector y qué tecnología quieres utilizar para aliviarlo? En transporte público el pain point es que no hay dónde cargar tantos buses. O sea,
Hoy en día en Bogotá se instalaron 200 megawatts de capacidad instalada para cargar 1.400 buses. Eso es imposible en la Ciudad de México hoy en día, ¿no? Entonces, queremos buses eléctricos, no tenemos dónde cargarlos porque los sitios de RTP, por ejemplo, están en zonas periféricas donde la interconexión es muy mala. Y para nosotros, lo que más afectó el negocio, bueno, conocimiento lo dijiste, es el problema número uno, pero en el negocio de electrificación es un negocio financiero. De 2022 a 2023, el costo del capital subió 50%. Y una manera de explicar un negocio de electrificación es cuando tú compras un camión eléctrico o un vehículo eléctrico y tu negocio es tener retornos, o sea, que el costo total de propiedad sea menor, tú estás financiando por anticipado el 70% de tu combustible, porque estás pagando un CAPEX mayor y lo retornas con un OPEX menor. Y entre más uses el vehículo, porque tu retorno es por kilómetro rodado, pues vas recuperando en menos tiempo. Pero si el costo de capital pasó de 10 a 8 a 12, está costando 50% más financiar ese combustible extra, que en muchos casos hacía inviable un negocio, o en temas de última milla, con distancias recorridas por día muy bajitas, era muy difícil decirle al financiero, mira, es que sí es negocio. Sí es negocio, pero tienes que Entonces, nadie, o sea, al final sí es un ejercicio de electrificación, producción, pero tiene que ser también un negocio financiero. Y muchas empresas hoy en día es muy difícil duplicar tu apalancamiento en flotas simplemente por electrificar, ¿no? Entonces, eso es un tema. Y el tercero es, que yo creo que es voluntad. Es el pain point más grande y seguiremos empujando para que haya voluntad, que es dando seguridad, ¿no? Dando seguridad en la gestión de carga, dando seguridad en los vehículos, en la tecnología, en el servicio postventa, y que al final es un servicio integral. Ok. Sí. Coincido muchísimo en que uno de los puntos más fuertes de Dolor es la falta de voluntad política, no voy a decir privada porque pruebas son ustedes que están acá, casi todos participando desde iniciativa privada, trabajando en conjunto, colaborando. Me queda claro que la colaboración es extraordinaria dentro de la iniciativa privada. O si nos hace falta cuando nos referimos a cadena, consideramos también que parte de esa cadena están los usuarios y está la voluntad política, creo que tenemos ahí una separación y necesitamos terminar de enlazar para que podamos utilizar esa cadena completita. Y ahora me quiero pasar a un punto que a mí me importa mucho y que está empezando realmente a ponerse sobre la mesa, el factor China. Todos sabemos el movimiento que trae China a nivel prácticamente internacional en temas de electromovilidad, todos lo sabemos, todos lo estamos viviendo, algunos lo están sufriendo. Pero si abordamos este tema sobre la mesa y lo traemos acá, mucho con la visión que comentaste, Roberto, y uno comenzamos por aceptar, por así decir, que, bueno, yo en lo personal opino que China es un super caso de éxito, hablando precisamente de lo que estamos mencionando aquí, de estrategia, de voluntad, de magnífica implementación, y luego a lo mejor las formas no son bonitas para todos, pero es indudable que es un caso de estrategia extraordinaria. ¿Cómo le hacemos para que todos los que estamos aquí en México y con este objetivo de convertirnos en un hub de electromovilidad, cómo le hacemos para coexistir con China en nuestro país, para sobrevivir a China en nuestro país, para hacer negocios con China en nuestro país, y luego también llevarlo más allá? Entonces me gustó mucho, comenzando contigo, cuando hablaste de decir, oye, yo represento una empresa de origen chino, pero es que también no se trata solamente de ver lo malo, sino utilizarlos de ejemplo, ver qué podemos aprender de ellos, de la tecnología. Entonces me gustaría muchísimo empezar por ahí y luego conocer precisamente su opinión personal de cómo está influyendo en sus industrias, en sus sectores, y cómo están aprovechándolo más que sufriéndolo. Ok, claro que sí, Nazaret. Pues bueno, lo comenté hace ratito, el tema principal creo que es aprovechar
como país la tecnología que está llegando. Son muy buenos en temas de tecnología, de baterías, de controladores, de semiconductores. O sea, en todo este tema obviamente son un ejemplo a nivel mundial. A mi punto de vista, y te digo, trabajo de ahí, vivo de una empresa china. He tenido la oportunidad de trabajar en empresas alemanas, en empresas americanas, y creo que cada una tiene obviamente, cosas muy importantes. Creo que, vuelvo al tema, podríamos complementar, como México podríamos complementar, aprender de cada una de estas tecnologías y empezar a desarrollarlas. Creo que esto es lo más importante. Pues eso sabemos que China lo hacía hace muchos años, era famosa por eso, de que algo nuevo iban y lo copiaban y lo hacían más barato. Creo que en México podremos hacerlo, pero no más barato, sino hacerlo de muy buena calidad e incluso sobrepasar esa calidad, pero hacerlo localmente. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, como LDR? A pesar de que representamos a una marca china, uno de los objetivos o uno de los, ¿cómo llamarlo? Lo que nos pidió China para poder traer la marca Fotón a México fue que pusiéramos plantas en México antes de empezar a comercializar los productos. Entonces, actualmente ya hay 2 plantas de Fotón, están en Jalisco, y ya estamos empezando a construir la tercera, que ahí es donde nos vamos a enfocar en vehículos y vehículos ligeros. Pero es llegar a colaborar, aprender lo bueno que ellos traen y pues aprovecharlo y desarrollarlo aquí en México. Creo que esa es la manera, mi punto de vista. Y por otra parte, creo que no deberíamos de esperar a lo que obligó China a hacer este cambio tan drástico a tecnologías, que era prácticamente la contaminación. La verdad desconozco el número, en una de mis visitas a China nos lo dijeron, desconozco el número, pero era impresionante la cantidad de personas que ya estaban morían en la calle, o sea, iban caminando y se caían por la cantidad de contaminación que había. O sea, independiente del tema económico, político, creo que fue el tema también de contaminación lo que obligó a China a hacer estos cambios tan importantes. Yo ahí lo que haría espero que no lleguemos a ese punto. Sabemos que tenemos temas críticos ya de contaminación en México, pero estamos a punto para reaccionar. Creo que ese es mi punto de vista personal. No esperemos a llegar a esos niveles, podemos hacerlo desde ahora. Sí, ahí agrego, sí estamos ya en un problema en esta parte. No se menciona mucho esa cifra, pero ustedes la pueden buscar en la Organización Mundial de la Salud y en cifras específicas para México. Hace muy pocos años estábamos en 15,000 muertes anuales por enfermedades respiratorias directamente asociadas a las emisiones de los vehículos. ¿Qué quiere decir eso? Que estábamos perdiendo 15,000 personas antes de tiempo. Y ese es solamente un factor. El otro es que sí tenemos una disminución, no solo en la calidad de vida, sino en los años de vida, precisamente, y eso no se está contabilizando adecuadamente, cuántos años de vida perdemos por las emisiones, por respirar las emisiones de los vehículos. Creo que el número ya había aumentado, lo estaba viendo en días pasados. No se fíen de la cifra exacta, búsquenla porque luego uno se puede equivocar. Ya andábamos casi para 40,000. O sea, subió de manera muy drástica. Entonces, sí es importante atender el tema y empezar a presionar y a movernos de forma más rápida para ir disminuyendo ese rezago y empezar a tener más vehículos eléctricos rodando. Y para ello sí creo que la colaboración es bastante importante. Y llegar al punto de trabajar muchísimo en la educación y en la concientización de quién va a utilizar esos vehículos. Entonces, ahorita les platico alguna iniciativa que tenemos nosotros y que empezamos en 2018, si no me equivoco, y lo suspendimos ya cuando empezó pandemia. Teníamos algunas reuniones específicas así con los usuarios para enseñarles cómo eran los vehículos eléctricos, llevárselos, que los vieran, que los probaran, hablarles de ellos, de cómo se utilizaban, de cómo podían integrarlos a su vida. Y entonces eso disminuía mucho los miedos asociados, que la gente no tenía confianza a la hora de ir a un concesionario y no se sentía tan cómodo para preguntar ahí y que le ayudaran con todos esos miedos que tenía, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con… ¿Quién de ustedes quiere continuar con el tema? Para no extenderme mucho, yo diría que China pasó de cuando uno tomaba una foto en una ciudad china en la noche con flash, las partículas en el aire se veían en el flash. Era como que estuviese nevando.
en la foto, pero es contaminación. Hoy pasó de eso a una de las ciudades más silenciosas del mundo. Lo que se escucha es el zumbido de los vehículos eléctricos. Ese zumbido tiene marcas, que hoy en día son marcas adoptadas, no solamente en México, creo que todos somos conscientes, no solamente de vehículos eléctricos, también de vehículos de combustión de marcas chinas que están penetrando de manera agresiva el mercado. Esas marcas están en manos de los chinos, evidentemente es el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, y esas marcas desplazaron a las marcas europeas en China, a las marcas de lujo, típicamente que eran aspiracionales para el consumidor chino. Esas marcas hicieron lo mismo en Europa. Una marca competencia como BYD construyendo una fábrica en Hungría solamente para surtir el mercado europeo, y Europa subiendo aranceles como lo hizo Estados Unidos. Pero la marca está en las manos del consumidor y es buena y no es copia de nadie y es completamente atractiva, sobre todo para las generaciones actuales, y esas marcas están llegando también al consumidor mexicano, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, la pelea es peleando. Y la parte más bonita de todo esto, aunque suene un poco maquiavélico, es que la pelea es en México. Lo que va a pasar entre el mercado de electromovilidad más grande del planeta, que es China, versus el que quiere convertirse, que es los Estados Unidos, se define en México. Y eso para México es simplemente una gran oportunidad para capitalizar la colaboración china, las inversiones y para hacer lobby con los Estados Unidos, ¿no? También en el posicionamiento de el mayor trade que existe en el planeta entre dos países. Entonces, lo veo como una cosa que se sigue armando cada vez con más fuerza, pero no tiene otra forma de describirlo que como el juego de tronos de la electromovilidad se define en México. Muy bien. Felipe, este punto de China, quiero enlazarlo a algo que tú mencionaste el día que hicimos la reunión para organizarnos. Y dijiste, oye, que la industria de autopartes le entre sin miedo a la transición de la electromovilidad. Y si a esa frase que tú mencionaste y que ahorita nos comentas a qué te referías, le agregamos el factor China y le agregamos que hoy en México tenemos ya prácticamente 80 marcas en nuestro país, en un mercado, o sea, hemos crecido casi al doble en menos de 7 años de marcas ofertándose en nuestro territorio, pero nuestro mercado no ha crecido al doble. Entonces tenemos una saturación de oferta que va a tener un impacto tremendo a la hora de la venta final. Pero si luego nos ponemos a pensar en que todos estos vehículos, ya esta gran cantidad de marcas chinas operando en nuestro país, tienen piezas que hay que reponer y usualmente vienen con todas sus empresas satélites y van a decir, sí, nada más que las piezas de este coche tienen que ser mías y son de origen chino. Eso va a tener un impacto sí o sí directo en nuestra industria de autopartes, que es importantísima a nivel global. ¿Qué impacto crees que va a tener en la industria y cómo lo enlazas a esa parte de que le entre sin miedo la industria de autopartes mexicana a la transición de la electromovilidad, considerando que ya la mayor parte de la oferta de vehículos eléctricos en nuestro país es de origen chino? Poco a poco lo están haciendo. Creo que hace 2 semanas se anunció que México es el tercer exportador de autopartes del mundo, subió un nivel. Esa es una industria que este año está creciendo a doble dígito en ventas. Es uno de los promotores de desarrollo y aumento más grande actualmente en el país. Pero ¿qué pasa? Hace 20 años, 15 años, todo lo chino era malo, ¿no? Pero los chinos aprendieron a hacer algunas cosas muy bien. Es imposible hoy en día electrificar un vehículo sin que China tenga algo que ver. Es prácticamente imposible. En el caso nuestro, las baterías y la electrónica de potencia. Y los conectores y otras cosas, ¿no? Entonces, tú tienes 2 maneras. 1, identificas dónde puedes competir en el corto plazo. Hay muchas oportunidades, están cableados, están conectores de alto voltaje,
está en subsistemas asociados, en semiconductores, etcétera, y invertir ahí. Nada más que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy específico, motores. Los motores eléctricos utilizan un acero muy especial que se llama acero al silicio. Hoy en día no se consigue acero al silicio en México. Literal, en un chat que hay de electromovilidad preguntaron, ¿quién hace esto? Y un Tier 1 grande no está pudiendo conseguir. China tiene el 60% del mercado de producción de acero al silicio. Entonces, es Mira, el mercado decide qué es bueno y malo. Eso todo se sabe. Entonces, las marcas malas saldrán, las buenas se quedarán. Eso siempre pasa. En el tema de autopartes, para mí es identificar dónde hay oportunidad de competir en precio y en calidad y hacer esas inversiones. Obviamente Estados Unidos va a dictar mucho con esa guerra que tiene con los chinos en dónde se va a fijar, ¿no? Porque ellos mismos saben que no todo se puede, esta palabra no existe, deschinificar, es imposible. Pero digamos que esa es una manera de hacerlo. Y en el caso de las empresas, yo pienso que hay un papel muy importante, es identificar qué es bueno y qué es malo, porque estamos en una conversación de que hay veces uno, sí, está barato, está muy bueno, pero ¿cuál es la historia detrás de que me lo quieran vender tan barato, etcétera? Entonces, sigue siendo una labor muy difícil. Hacer negocios con los chinos es muy particular, hay gente que sabe más que yo, poco a poco vamos aprendiendo, pero es identificar. Entonces, porque yo sé que hay mercados donde competir es muy fácil, porque ni siquiera es un factor de mano de obra. La mano de obra china ya dejó de ser la más barata del mundo hace mucho tiempo. Lo que tienen ellos ahorita es cadena de suministro y logística, y obviamente conocimiento. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Creo que México está haciendo cosas muy interesantes, pero pues falta mucho, yo creo. Yo creo definitivamente, en mi opinión personal, que lo que tenemos que hacer como país es redefinir la estrategia con la que estamos jugando en el sector, porque indudablemente estamos aparte en medio de una guerra y lamentablemente nosotros no somos los que decidimos si nos va a beneficiar o perjudicar. O sea, no depende de nosotros esa decisión, ¿no? Y eso es algo en lo que tendríamos que estar pensando como país y redefinir la estrategia con la que jugamos. Yo pienso que parte de lo que tendríamos que hacer es dejar de siempre estar pensando en el mercado de Estados Unidos y empezar a reorientar esfuerzos y pensar en desarrollar un mercado en Latinoamérica, por ejemplo, que si juntamos y sumamos a todos los consumidores, tenemos ni más ni menos que alrededor de 600 millones de potenciales consumidores. Entonces, en mi opinión, deberíamos estar reorientados hacia desarrollar el mercado latinoamericano con la colaboración que mencionan que es tan importante, buscando cómo unimos esfuerzos, cómo innovamos en el sector, cómo hacemos más marcas, cómo logramos que esas marcas se coloquen y empezamos a crecer ese mercado para decir, sí, allá tienes 200 millones de gente que compra, pero acá estamos trabajando ya con 600, ¿no? Entonces eso sería parte de lo que yo pienso que tendríamos que hacer como país, reorientar esa estrategia y buscar dónde nuestros esfuerzos pueden ser mejor aprovechados, ¿no? Entonces quiero ir terminando, cerrando, con una visión que ustedes quieran compartir. ¿Cómo ven con lo que hoy hemos hablado, con estos puntos de dolor y demás? ¿Cómo creen que realmente se puede, qué tanto creen que podemos alcanzar de las metas que se fijan o que se anuncian, ¿no? Estas famosas metas de para el 2030 el 50% de los vehículos eléctricos van a ser eléctricos. Siendo honestos, en su experiencia, ¿hasta dónde creen que vamos a poder llegar? Y después una breve reflexión para compartirnos su visión de cómo les gustaría ver a México proyectado en 5 o 10 años, en aprovechar precisamente toda esta gran oportunidad que nos trae esta coyuntura de la electromovilidad. ¿No te dejaron pensar ahora? No, está bien. Mira, yo pienso que México va a estar entre los 5 países con mayor flota de buses eléctricos a nivel mundial. Ojalá fuera la segunda o la tercera, porque China, después es Chile y después es Colombia. No es Brasil y no es Estados Unidos. Y para que se den una idea, México es 9 veces más grande como economía que Colombia. Entonces,
No es un tema de tamaño de economía, es un tema de voluntad. Dos, yo pienso que va a haber un esfuerzo muy grande de electrificación en operaciones cross-border con Estados Unidos, especialmente California. California quiere que al menos el 50% del transporte que entre Tijuana y California sea eléctrico o de bajas emisiones. Eso es un desafío grandísimo. Y yo no creo que se cumplan las metas del COP de París. Es imposible, porque si quieres llegar a los números que dicen, tendrías que vender el 100% de los vehículos eléctricos desde hoy a 2030. Se tienen que vender todos eléctricos para llegar a ese volumen. Entonces, digamos que es prácticamente imposible. Y con el tiempo hemos encontrado que no todo es sujeto a electrificación. Hay casos muy específicos, ¿no? Y por ejemplo en México, el hombre camión es el 50% del mercado. ¿Cómo financias el hombre camión y cómo le das acceso a infraestructura al hombre camión, por ejemplo? Y finalmente, yo pienso que México va a ser uno de los productores más grandes de vehículos eléctricos a nivel mundial. Simplemente por el hecho de que tienes el cliente más grande al lado que apenas está empezando, o sea, es un negocio que está en pañales, tienes a México que está en pañales, y América Latina como negocio es más grande que China, ¿no? En Producto Interno Bruto. Entonces no tienes que mirar a ningún lado. Y claramente México se está colocando en una posición, para mí, nosotros como extranjeros, yo como colombiano, yo no veo, o sea, nosotros como camioneros vemos este país como un primer mundo. O sea, uno aquí… Yo en los 9 años que llevo viviendo acá, nunca he escuchado a alguien con pesimismo, por ejemplo. No, es que el país va mal, no sé qué. Y hubo otra cosa que he visto, este país tiene tanta inercia industrial que no importa quién esté de presidente, el mercado se desarrolla. Entonces, el mercado mismo va a empujar la economía y va a existir la demanda. No, que vamos a llegar, no importa. Que se cumpla la mitad, estás hablando de volúmenes que hoy en día no saben cómo los vamos a hacer. La mitad de lo que quisiera hacer. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues ya dice México, yo creo que va a ser una potencia, ojalá, y bueno, se esperan grandes cosas. Muchísimas gracias. Jerónimo. Sí, rápido, yo diría nadie ha regresado a un vehículo eléctrico porque no le gusta, ¿no? Entonces, para mí, parte de ahí, ¿no? No tenemos todavía en este momento el fit desde el punto de vista de costo y utilidad en la base de la pirámide. Y eso está por resolverse, ya se está resolviendo, ¿no? ¿Vamos a llegar a las metas? No vamos a llegar a las metas. Pero nadie nunca dijo, no me gusta este vehículo eléctrico y lo regreso. Y por el otro lado, yo lo que diría que el caso insignia que yo veo, sin duda, donde México va a ser potencia y va a poder también llevar esa expertise a Latinoamérica, es distribución de última milla. No hay manera de ser competitivo en Latinoamérica sin llegar a cada uno de los changarros o de las tienditas o de los tenderos, como lo llamemos en los diferentes países, con mi propia fuerza de distribución. Esa es la realidad de Latinoamérica. Y esa realidad es electrificable de una manera muy contundente. Y México tiene definitivamente hoy en día la flota más grande en esa utilidad y puede ser el camino para Latinoamérica, para que Latinoamérica lo logre. Ese sería quizás donde yo creo que México no va a depender de los Estados Unidos para lograrlo, por ejemplo. Ok, también rápidamente para terminar, yo tampoco creo que se vayan a cumplir tal cual las metas, y también coincido que prácticamente los vehículos eléctricos no son para todos, al menos no en este momento y tal vez en un futuro tampoco. Sin duda el transporte público es algo que sí se debe de trabajar mucho, creo que es una de las partes críticas, transporte o entrega de última milla dentro de las ciudades, que es donde está la mayor tráfico, contaminación, es donde realmente se necesita y se ven los beneficios de los vehículos eléctricos. A largas distancias, pues sin duda para mí sigue siendo la solución pues, el diésel, la gasolina, y tal vez desarrollando un poco el tema del hidrógeno, que ya después tendremos oportunidad de platicar.
Y pues yo nada más les comentaría mi experiencia personal utilizando un vehículo eléctrico prácticamente todos los días, que pues de gastar 7,000, 8,000 pesos de combustible al mes, pues gasto aproximadamente 400 pesos en luz, es lo único que gasto. Me muevo entre la ciudad, tienen su casa en Lerma, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, utilizo diario el vehículo eléctrico. Si necesito salir de vacaciones, necesito ir a algún lugar ya más lejano, tuve que rentar o pedir un vehículo a gasolina, no pasa nada, lo rentas un par de días, lo regreso y sigo utilizando y ahorrando todos los días. O sea, la verdad es algo que, les repito, si lo empiezan a probar, creo que les va a cambiar la visión totalmente. Muchísimas gracias, Roberto. Pues con esto comenzamos a finalizar este espacio de diálogo. Creo que reflexionando coincidimos en que sí, por un lado es verdad que no vamos a poder llegar a las metas propuestas, pero por otro lado también coincidimos en que la colaboración es clave para que podamos avanzar juntos. Y a pesar de que seamos de distintas industrias, yo lo que haría sería invitarlos a reflexionar en esa parte, en la colaboración como elemento clave, e incluso con el concepto de la colaboración como herramienta tecnológica, como tecnología, como dice Jerónimo, que también me gustó mucho, para que, sin importar en la parte que ustedes estén dentro del sector, abran su conocimiento, abran su expertise, ayudar a otros profesionales para poder hacer mejor su trabajo y decir cómo te ayudo para que cierres a tu cliente, cómo te ayudo yo tú para que cierres a tu cliente. A lo mejor no eres experto en energía y yo me encargo de esto, yo te ayudo con esta parte para que juntos podamos avanzar en esa parte, regresándonos al principio cuando dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que nos toca a nosotros, desde nuestra trinchera, ¿qué es lo que más podemos lograr? Y eso definitivamente podemos lograr más si colaboramos, y este espacio definitivamente creo que es un punto importantísimo porque nos permite esos espacios para conocernos, para sumar, para contarnos experiencias. Entonces, felicidades, Franco, nuevamente por este gran proyecto, y les agradecemos muchísimo, mis colegas y su servidora, el espacio que hoy nos dieron para escucharnos. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto podemos intentar responderla. Muchísimas gracias, Nazaret. Sabemos que hay preguntas en el público, pero pues vamos a mejor aprovechar el espacio de networking por el tiempo que ahorita tenemos todavía, pues para que se acerquen a nuestros panelistas, puedan aprovechar a hacer sus preguntas directamente aquí con ellos y empezar nuestro cóctel de networking que tenemos preparado para ustedes. Quiero agradecer a Nazaret, a Felipe, a Jerónimo y a Roberto. Un aplauso para ellos, por favor. También agradecer a los 63 panelistas que tuvimos entre el día de ayer y hoy, 12 paneles de temas muy valiosos que puedan revisar en nuestras plataformas en próximos días. Agradecer también a empresas como Encontrac, Suneco, Mobtech, Ales Group, Mexpros Shipping, Scan Global Logistics, UKG, Uber para Empresas, C-Track, Mundi, RCA, Ergosolar, Quartux, S2G, Iberdrola y Lunca por apoyarnos para la realización de este evento. Y pues muchas gracias a toda la gente que nos acompañó tanto en la parte presencial como en la parte digital. Les agradecemos todos y pues los vemos el próximo año. Gracias.